Este 2025, el corazón de la medicina interna late en una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y modernidad. León, Guanajuato, te abre sus puertas. Reconocida por su hospitalidad, su inigualable gastronomía y su riqueza cultural, León será el escenario perfecto para nuestro encuentro más importante del año. Del 19 al 22 de noviembre, en el Centro de Convenciones Poliforum León, recibiremos a médicos internistas de todo México y de diversas partes del mundo. La edición número 48 de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna contará con la participación de destacados profesores nacionales e internacionales, mismos que compartirán conocimientos, experiencias y los más recientes avances en nuestra especialidad. Será una oportunidad única para actualizarte académicamente, fortalecer tu desarrollo profesional y crear vínculos que trasciendan en tu práctica médica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro. Nos vemos en León, Guanajuato, del 19 al 22 de noviembre. Agenda la fecha. La cita es en Poliforum León. Regístrate hoy en nuestra página web www.cemin.org. Vive León diferente. Vive León con CEMIN. Muy buenas noches tengan todos. El Colegio de Medicina Interna de México agradece su presencia a esta sesión semanal, la cual estará a cargo de la filial Culiacán, desarrollada por el doctor Luis Gerardo González Barrera. El doctor González es médico cardiólogo con alta especialidad en electrofisiología. Hizo la licenciatura en Medicina General en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la especialidad en cardiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad de Monterrey en el Hospital de Cardiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34 en Monterrey, Nuevo León. La alta especialidad en electrofisiología y estimulación cardíaca en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo por el Consejo Mexicano de Cardiología. El doctor es miembro de diferentes sociedades científicas, destacándose como miembro del Comité Científico Editorial de Medscape de la Sociedad Mexicana de Cardiología en Español. Es líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro afiliado a la Sociedad Mexicana de Cardiología y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ritmo Cardíaco. Ha participado en múltiples libros, así como en publicaciones en revistas, y asistente y participando como ponente en diferentes cursos y congresos. Es miembro del comité editorial del website de la Sociedad Mexicana de Cardiología en alianza con Medscape desde el 2020 hasta la fecha. Asimismo, es miembro del programa de desarrollo en investigación científica Líderes Emergentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología desde el 2020 hasta la fecha. El doctor se desempeña en su práctica clínica como cardiólogo, electrofisiólogo en Doctors Hospital Auna en Monterrey, Nuevo León, como cardiólogo clínico y electrofisiólogo en el Grupo Médico Hospital Ángeles, y como cardiólogo clínico, igualmente como electrofisiólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General número 67 en Apodaca, Nuevo León. Bien, la plática se denomina y se desarrolla bajo el término de abordaje del paciente con fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Doctor, bienvenido, y de antemano el Colegio de Medicina Interna de México agradece su apoyo y participación. Adelante. Nuestro origen, las decisiones que tomamos, el amor, la educación que recibimos y las personas que conocemos en el camino marcan nuestras vidas para siempre, a veces para bien, a veces para mal. Cada historia es única. Todos somos diferentes. Vivir en un contexto violento, de abusos y carencias, moldea nuestra forma de ser. Se traduce muchas veces en abandono, soledad, adicciones y falta de educación.
El conjunto de todo eso a veces nos hace cometer errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores. Solo hace falta confiar en esa persona para ayudarla a creer en sí misma. Somos La Cana. Trabajamos con mujeres privadas de la libertad para lograr su reinserción en la sociedad a través de la capacitación laboral, el empleo formal, la educación y la salud mental. Teje con nosotros nuevas oportunidades. Juntos podemos construir un México más seguro. Salir de prisión no siempre significa sentirse libre. ¿Cómo se reconstruye una vida después de la prisión? Muchas salen con heridas invisibles. Abandono, violencia, soledad. Y nadie les enseña cómo sanar. En La Cana abrimos espacios para hablar, sostener y volver a confiar. Desde talleres de salud mental hasta grupos de terapia y acompañamiento individual. Aquí se tejen redes, se restauran lazos, se aprende a vivir sin miedo. Se construye una nueva forma de estar en el mundo. No son solo sesiones, es esperanza y acompañamiento real. Con tu ayuda, esta red de apoyo puede seguir creciendo y llegar a más mujeres dentro y fuera de prisión. Súmate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Julio Jiménez por la amable invitación de participar con este muy importante tópico, abordaje del paciente con fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Estos dos trastornos cardiovasculares son ampliamente prevalentes y suelen coexistir comúnmente en la práctica clínica. Posiblemente a todos nos ha tocado ver alguno de estos dos problemas, ya sea por separados o juntos en nuestros pacientes. Y bueno, la situación es que es una mala noticia porque si de por sí estas entidades por separado generan complicaciones cardiovasculares importantes en nuestros pacientes, pues estas complicaciones se potencian, hay una sinergia bidireccional cuando estos dos trastornos cardiovasculares están juntos y a nuestros pacientes les suele ir mucho peor. Y como perspectiva general, bueno, sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común en la población. Hasta el 1% de la población mundial padece de esta arritmia y también es la arritmia cardíaca más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, por su parte, es la complicación más frecuente y la principal causa de muerte en pacientes con fibrilación auricular, y más de la mitad de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca presentarán fibrilación auricular. Entonces, con estos enunciados podemos ver que la sinergia entre estas dos entidades es muy fuerte. Una situación que quizás a todos nos pasa por la cabeza cuando tenemos a un paciente con fibrilación auricular enfrente es que pensamos en una de las complicaciones, la más temida quizás el evento cerebrovascular de tipo cardioembólico. Y está bien, una de las decisiones que tomamos en primera instancia es anticoagular a nuestro paciente. Pero ojo aquí, la complicación más frecuente es la insuficiencia cardíaca y deberíamos de tenerla siempre en mente. En estas gráficas podemos observar esta relación de estas dos entidades, los pacientes que son diagnosticados con fibrilación auricular. En un inicio, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es muy alta y esto varía a lo largo del espectro de la insuficiencia cardíaca. Tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, rango medio e insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Y miren cómo se va comportando
esta coexistencia. Los pacientes que tienen fracción de expulsión reducida tienen más o menos una prevalencia del 53%. Y uno pensaría que los pacientes con insuficiencia cardíaca con rango medio, fracción de expulsión preservada sería menos, pero por lo contrario es mucho más prevalente porque son pacientes mucho más comórbidos. Por otra parte, esta gráfica es muy interesante, la que nos habla de las complicaciones de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, en la cual apreciamos muerte por todas las causas, falla cardíaca y mortalidad, stroke y ataque isquémico transitorio. Y miren cómo a lo largo del rango de la fracción de expulsión, sin importar esta misma, o sea, los números de complicaciones son muy similares en aquellos pacientes con FEBI reducida y con fracción de expulsión preservada. Una asociación temporal muy interesante en aquellos pacientes que se diagnostican con fibrilación auricular. Miren cómo casi el 68% de los pacientes no tienen insuficiencia cardíaca al momento del diagnóstico y la desarrollarán o evolucionarán con el tiempo hacia insuficiencia cardíaca. En cambio, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, más o menos un 38%, no tienen fibrilación auricular al momento del diagnóstico y la desarrollarán con el tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, importa mucho el tipo de fibrilación auricular, la categoría, si es, no es la misma si es una fibrilación auricular permanente, si es persistente, de larga duración, paroxística, qué es lo que estamos encontrando más? Bueno, lo que estamos viendo mucho más, tanto en población general como en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es el tipo de fibrilación auricular persistente de larga duración. Es lo más prevalente en los estudios clínicos. Incluso algunos estudios reportan que en algunas ocasiones puede ser más común encontrar fibrilación auricular permanente, lo cual lo que nos dice es que vamos tarde en el cribado, en el diagnóstico de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Como hemos visto, es una población eh, de alta incidencia, de alta prevalencia y necesitamos intencionadamente buscar en nuestros pacientes una u otra, esta coexistencia por el impacto pronóstico que esto implica. Miren cómo los factores de riesgo suelen ser muy similares en estas entidades. Podemos encontrar para falla cardíaca, hipertensión, tabaquismo, diabetes, la edad, inflamación general sistémica, maladaptaciones genéticas. Es algo que viene creciendo este tema, obesidad y la isquemia. También para fibrilación auricular, hipertensión, diabetes, inflamación, obesidad, la apnea obstructiva del sueño, neumopatía crónica, tabaquismo, el envejecimiento de la población es definitivamente el más importante y por su parte algo de genética también. Entonces comparten vías fisiopatológicas. Por un lado, la falla cardíaca con el estrés mecánico induce a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y lo que conlleva o culmina en una fibrosis, en una hipertrofia cardíaca. Por otro lado, la fibrilación auricular con estos factores de riesgo, la dilatación progresiva de la aurícula termina o culmina en un remodelado eléctrico que acorta los periodos refractarios de la aurícula y hace el medio propicio o el medio ideal para las arritmias cardíacas. Ambos, la vía de inflamación con la participación de la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, lo que conlleva la activación de metaloproteinasas, inhibidores de metaloproteinasas, induciendo fibrosis, hipertrofia
y un inotropismo negativo. Bien, en parte central de la fisiopatología de la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca es la aurícula izquierda. Y recordemos que la aurícula izquierda tiene este papel principal por su localización anatomofisiológica. Está directamente comunicada con las venas pulmonares y los capilares pulmonares. Entonces, la presión, la distensión se van a ver reflejadas a nivel de esta vasculatura, la dilatación de la aurícula izquierda, la modificación de las curvas de volumen-presión en la aurícula izquierda van a inducir a una fibrosis progresiva, a una mayor distensibilidad de la aurícula y esto va a incrementar gradualmente la presión capilar pulmonar. Este círculo vicioso hemodinámico también se ve involucrado recordemos que en en fibrilación auricular eh, hay hay una pérdida del aporte hacia el llenado del ventrículo izquierdo, por lo tal está disminuido y eso al final repercute en una disminución en el gasto cardíaco. Y el pericardio juega un papel muy importante, ya que restringe el crecimiento auricular a cierto punto, aumentando las presiones intraauriculares. A su vez, la misma fibrilación auricular eh, produce un crecimiento importante de los anillos de tricuspidios y mitral, produciendo a su vez una insuficiencia de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia que empeoran esta situación hemodinámica, agravando mucho más la situación del gasto cardíaco y aumentando las presiones pulmonares, lo que culmina generalmente en los síntomas de congestión, de falla cardíaca. Como siempre, ha sido una disyuntiva o algo de debate en este tema, es quién tiene la culpa, si la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues bueno, un tema quizás de debate y muy interesante sería llegar al punto en cuál de las dos condiciones realmente es la que genera más daño o es la más deleteria o es la que conlleva a que aparezcan más las complicaciones. Y miren, bien, otra pregunta que surge a raíz de esto es si tendríamos que optar o tener diferentes estrategias de tratamiento para la fibrilación auricular según el fenotipo de insuficiencia cardíaca. Es decir, vamos a tratar igual a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca febril reducida o es alguna diferencia con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Y bien, bueno. Hasta ahorita lo que podemos discernir, hay algunos fenotipos clínicos bien identificados, al menos dos, ¿sí? Que es fibrilación auricular con febril reducida y que es por una taquicardia mediada. Estos pacientes les suele ir bien, el pronóstico suele ser favorable con la ablación. Tenemos por otro lado los pacientes que tienen febril reducida que se complica con fibrilación auricular y esto nos habla de simplemente un marcador de progresión de la enfermedad. Y tenemos un fenotipo mixto. Entonces, bueno, no es tan fácil realmente en la clínica identificar ante qué fenotipo estamos. Ojalá fuera muy sencillo, pero no lo es. Y vamos a dar algunos datos que nos pueden sugerir si estamos ante un fenotipo u otro. Una fibrilación auricular de nuevo inicio rápida, que tiene una respuesta ventricular alta, que encontramos deterioro de la fracción de expulsión, pero el ventrículo izquierdo no está dilatado al momento del diagnóstico y el paciente viene no tanto por la sensación de palpitaciones, sino más bien por una cuestión de síntomas congestivos y además en el electrocardiograma
No encontramos trastornos de la conducción intraventricular, prolongación del QT o ningún hallazgo distintos, simplemente es la respuesta alta de la arritmia. Y hay una mejoría de la fracción de expulsión tras el control de la frecuencia y control del ritmo. Pues bueno, lo más posible es que hubiéramos estado o estemos ante una miocardiopatía mediada por taquicardia. Esta entidad la desarrolla solo una minoría, entonces esto nos sugiere que hay una susceptibilidad genética inherente y hoy en día se está desarrollando mucho este tema, va muy a fondo el tema en cuanto a gestión genética. Por otro lado, tenemos el fenotipo de febri reducida, que se complica con fibrilación auricular. Estos son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca este, que tiene una evolución insidiosa, no muy clara, pocos síntomas, y no es hasta que se agrega la fibrilación auricular y vienen todos estos cambios hemodinámicos deleterios sobre el gasto cardíaco y sobre las presiones capilares pulmonares cuando clínicamente se hace evidente la insuficiencia cardíaca. Como les comentaba, pues la fibrilación auricular simplemente refleja la progresión de la miocardiopatía. Por lo tanto, en estos casos, bueno, no suele ser el pronóstico tan favorable como en una taquimiocardiopatía, ya que esto se asocia a más hospitalizaciones y peor pronóstico. Es bien sabido que la aparición o la combinación de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular aumenta 4 veces más el riesgo de embolismo, cardioembolismo. Por lo tanto, son pacientes que tienen que estar anticoagulados. Incluso se ha visto que los pacientes que tienen fibrilación auricular subclínica en estos casos, o sea, pacientes que ya tienen fibrilación auricular por algún cribado se detectó y no han desarrollado síntomas, esto predice a descompensación o a complicaciones próximamente. Es un marcador de alerta. Y bueno, lo que hemos visto en los estudios es que mantener el ritmo sinusal mejora la supervivencia. Vean la relación que tiene en pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI reducida, la clase funcional de nuestros pacientes. Es un marcador muy importante. Eh, en clase funcional NIHA 1, la combinación o la aparición de fibrilación auricular es baja, pero conforme es peor la clase funcional, la fibrilación auricular es mucho más prevalente. Bueno, en cuanto a tratamiento, pues bueno, este artículo muy padre del 2022, muy recomendable, nos propone 4 pasos para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Nos comenta como un primer paso una evaluación y tratamiento de factores de riesgo, así como comorbilidades. Se ha dado mucho énfasis o importancia en las últimas guías al tratamiento de comorbilidades en pacientes con fibrilación auricular. Es decir, paciente tiene que estar adecuadamente controlado de sus enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, neumopatías. El paciente lo debemos de orientar hacia una pérdida de peso, a menor consumo de alcohol si es que está ingiriendo alcohol y bueno, como decíamos, son pacientes de alto riesgo de embolismo, hay que anticoagular. En el segundo paso, bueno, dependiendo de nuestra fracción de expulsión, vamos a optar por el tratamiento de insuficiencia cardíaca propiamente. Y aquí entran en juego los famosos cuatro fantásticos: ARNI, beta bloqueo, antagonistas de la aldosterona, SGLT1 inhibidores, perdón, SGLT2 inhibidores. Y en un tercer paso, bueno, hay que hacer un consenso, hay que hacer un equipo multidisciplinario, involucrar cardiólogo, electrofisiólogo, cardiólogo, experto en insuficiencia cardíaca, internista, en parte todos, ver si es un paciente candidato a que le hagamos una ablación por catéter.
En un cuarto paso, pues bueno, puede ser el uso de antiarrítmicos, ahí traslapado, ¿no? Acá abajo tenemos los niveles de evidencia pues bueno, esto está basado un poquito en el 2022, pero realmente no ha habido mucho cambio en las guías de 2024 del año pasado. La amiodarona, la verdad es que es el único fármaco que tenemos disponible aquí en México, y para pacientes con insuficiencia cardíaca febril reducida, pues es el fármaco de elección. La guía y los artículos comentan sobre dofetilida, pero no lo tenemos disponible. Y bueno, no, nada despreciable que pueda haber taquicardia ventricular polimórfica como efecto adverso a la administración. Este, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, podemos utilizar amiodarona, dronedarone o sotalol. Y bueno, la ablación por catéter tiene como primera línea de tratamiento, tanto en falla cardíaca de fracción de expulsión reducida como preservada, una indicación 2A. Por otro lado, cuando la causa es o se sospecha de una taquimiocardiopatía, la indicación es 1A. Y si la terapia con antiarrítmicos ha fallado, bueno, la indicación escala a clase 1A. Vean ustedes, vamos a entrar un poco a la cuestión de tratamiento farmacológico. Y este es un artículo muy padre publicado en el 2024 en el JAC, el cual nos habla de cómo los fármacos se modifica quizás su efectividad o su eficacia según el rango de fracción de expulsión FEBI reducida o FEBI preservada o rango medio, cuando está esta combinación de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y miren ustedes, bueno, en cuanto a lo del beta bloqueador, que es un tema muy, muy controversial, el beta bloqueo aparentemente pierde su efecto de disminuir mortalidad cuando hay insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular. Clásicamente, sabemos que el beta bloqueador en insuficiencia cardíaca es de los fármacos que más reduce mortalidad hasta un 35%. Y un metaanálisis aparentemente nos dice que ese efecto se pierde. Bien, este es el metaanálisis que nos habla de los betabloqueadores en insuficiencia cardíaca. Y bueno, quisiera no crear una confusión con este concepto. Los podemos utilizar bien porque, pues, si bien a lo mejor no reducen mortalidad, pues nos van a ayudar a tener un buen control de frecuencia cardíaca en nuestros pacientes. Además, disminuyen la incidencia de fibrilación auricular. Y parece que depende o importa mucho lo que les decía, el contexto, en qué momento estamos tratando o tomando esa fibrilación auricular. Y pareciera que este efecto de no disminuir la mortalidad lo veríamos más en pacientes que tienen una fibrilación auricular persistente de larga duración o permanente, pero no así en los pacientes que tienen una fibrilación auricular paroxística. Y bien, bueno, el tratamiento entonces en este artículo se propone que pueda variar según el tipo de fibrilación auricular, si es paroxística. Miren cómo se propone tratar o atender muy similar a los pacientes que tienen ritmo sinusal cuando la fracción de expulsión es preservada. Y por su parte, los pacientes que tienen fibrilación auricular permanente con, con fracción de expulsión reducida, pues tenemos otras opciones como es la digoxina. Aquí la digoxina en un estudio que es muy conocido, el RATE-AF, probó que puede competir a bien con el bisoprolol. Sin embargo, pues hay que cuidar mucho los niveles séricos de digoxina y tratar de mantenerlos de 1,2 nanogramos hacia abajo para tratar de evitar complicaciones. Siendo así, pues parece que es un fármaco seguro, con un buen perfil y nos puede ayudar bastante bien para el control de frecuencia, adicional a todo
al resto del arsenal terapéutico que tenemos hoy en día. Este, Antiarrítmicos, bien, bueno, se han intentado antiarrítmicos en diferentes estudios. Hasta hace poco, en el 2020, con este estudio, el ISAFNET 4, se pudo demostrar que los antiarrítmicos pues tenían un punto favorable en cuanto a un compuesto primario, reducir causas de muerte cardiovascular, stroke, hospitalización en pacientes que tienen fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Aquí los antiarrítmicos más utilizados fueron flecainida y propafenona. Y en este estudio hubo una gran población de pacientes con falla cardíaca, fracción de expulsión preservada. No voy a ahondar tanto en antiarrítmicos. eh, Hay múltiples estudios de antiarrítmicos versus ablación y vamos a entrar un poquito más en lo que es la terapia invasiva. Esto es un poco de lo que hacemos, el aislamiento de venas pulmonares, que sabemos es el principal foco de la fibrilación auricular en más del 95% de los casos. Estos son los múltiples estudios en los que se han comparado antiarrítmicos versus ablación, en los cuales se ha demostrado que la ablación es favorable en algunos puntos como mejora en la calidad de vida, disminución de la carga rítmica, y en sí en otros puntos en los cuales ha sido benéfico. Un estudio que es quizás el parteaguas y sobre todo en falla cardíaca y fibrilación auricular es el CASTLE AF. Este estudio publicado en New England en 2018 incluye 363 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clase funcional 2 a 4 y fibrilación auricular paroxística o persistente y eran pacientes con FEBIS debajo de 35% y síntomas de insuficiencia cardíaca marcados. En estos pacientes hubo una reducción en el desenlace combinado de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pues bueno, en las gráficas se ve una reducción de riesgo relativo de más del 40% y hay un punto a destacar en el CASTLE-IF que los pacientes que más mejoran son los que están en clase funcional 2 y que tienen una FEBI mayor a 25%, como lo podemos ver en el Forest Plot de aquí. Parece que no tanto los pacientes que tienen NIHA 3 o en adelante y pacientes que tienen una fracción de expulsión mucho más baja de 25%. Por otro lado, bueno, hay un estudio muy interesante, aunque pequeño, el estudio es el Castle HTX, que esto fue realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, y fibrilación auricular, solo 194 pacientes y 97 pacientes al brazo de ablación, 97 pacientes a terapia médica, un seguimiento de 18 meses. Y el punto a evaluar fue un compuesto primario de muerte por cualquier causa, implante urgente de dispositivo de asistencia ventricular o trasplante cardíaco, demostrando beneficio también en esta población, retardando este punto de valoración primario en estos pacientes. Bueno, esto es en cuanto a fracción de expulsión con FEBI reducida, digo, pacientes con fibrilación auricular. En el contexto del paciente con FEBI preservada, bien, hay pocos estudios. Hoy en día están corriendo estudios sobre este tema muy interesantes, pero lo que hemos visto es que los pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI preservada, la fibrilación auricular, aparte de que es muy prevalente, es, tiene una evolución más agresiva hacia a volverse permanente. Pasar rápidamente a permanente, pues bueno, no es algo favorable porque, bueno, fibrilación auricular conlleva más fibrilación auricular
y a todas las consecuencias hemodinámicas negativas de las que ya hemos platicado. Entonces, se vuelve muy importante incidir en esa evolución y hasta ahorita los estudios con ablación han demostrado puntos quizás un poquito diferentes o no tan duros como en FEBI reducida, pero vean, en algunos estudios ya ha probado reducir lo que viene siendo la presión capilar pico ejercicio, disminución del NT-proBNP, mejorías en cuanto a calidad de vida. Eh, para concluir, quisiera tocar estos 5 puntos. Pues bueno, no olvidar que la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca tienen una relación bidireccional. Cada una favorece la progresión de la otra y esto aumenta hospitalizaciones y morbimortalidad de nuestros pacientes. La aurícula izquierda es el centro del problema. Hay una miopatía auricular que condiciona remodelado, carga rítmica y un pronóstico que como vimos eh, va más allá de la fracción de expulsión. Y el fenotipo importa mucho, la prevalencia, el impacto clínico y las estrategias difieren. Vamos a atender un poco diferente a los pacientes con FEBI reducida versus los pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI preservada y hay que individualizar cada caso, ver específicamente el tamaño de la aurícula, ver las capacidades de esa aurícula. Vamos a ver las comorbilidades, diferentes comorbilidades, que todo eso va a influir en si hay una recidiva o no posterior al tratamiento con ablación. Y bueno, lo que sabemos es que entre más tiempo tengamos a nuestro paciente en ritmo sinusal y entre más temprano lo tomemos, es decir, fibrilación auricular de nuevo inicio o paroxística, es mucho mejor, le puede ir mucho mejor a nuestro paciente con terapias invasivas. Los ensayos, pues bueno, lo que vemos es que hay un beneficio en la función ventricular, en síntomas y en eventos clínicos cuando el ritmo sinusal se restaura de forma temprana. La ablación con catéter, pues es una herramienta terapéutica fundamental. Hoy en día tiene ya niveles de recomendación muy altos en las guías, tanto en la americana como en la europea. Y para pacientes con insuficiencia cardíaca bien seleccionados con un heart team, este, pues no solo va a ayudar en el control de síntomas, sino también tiene un impacto pronóstico muy positivo, muy favorable en el paciente y siempre debe ser una opción a tener en cuenta o a ofrecer a nuestros pacientes. Por lo tanto, es es fundamental involucrar, como les comento, al electrofisiólogo, al cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca y muy posiblemente sería bueno o muy enriquecedor, perdón, tener un equipo multidisciplinario donde se hagan juntas o sesiones para evaluar a fondo los casos y determinar quién es un buen candidato para hacer este tipo de procedimientos. Eh, Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado la charla y pues bueno, los invito a la sesión de preguntas y respuestas para resolver dudas. Bien, pues muy buenas noches. Acá estamos de nueva cuenta, ya disfrutando de esta excelente plática. Doctor Luis Gerardo González, de nueva cuenta, muchas gracias por su participación, por su colaboración para el enriquecimiento de las actividades académicas por este medio, por vía Zoom, ¿verdad? Del Colegio de Medicina Interna de México. Un tema por demás muy interesante, sobre todo el impacto que tiene nuestra práctica clínica en la medicina interna. De alguna forma o en gran medida, pues somos los médicos de, ahora sí que recibimos y nos toca diagnosticar en primera instancia, detectar, diagnosticar y canalizar secundariamente, claro, con el manejo inicial
De ahí la importancia de abordar temas como este, ¿verdad? Para saber cómo actuar en primera instancia, eh, para preservar la función y evitar en la medida de lo posible complicaciones mayores, ¿sí? Taquiarritmias, bradiarritmias derivadas de la insuficiencia cardíaca. Tenemos muy buena asistencia desde muy temprana hora, se estuvieron enlazando, mérito especial, y hay que reconocerlo, el doctor Valle de Irapuato, que fue el que se enlazó en primera instancia, y de allá, pues tenemos compañeros de toda la República, desde ahora sí que desde el norte hasta el sur y sureste. Y por otra parte, tenemos una asistencia de casi 800 personas enlazadas. Asimismo, doctor, pues ya es usted internacional, porque tenemos compañeros de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de Salvador, de Perú, de Bolivia y de algunos otros países, ¿sí? Y sí, llama la atención este tema, como comentaba, ¿verdad? Yo tengo una duda y es así como que considero de mucha relevancia en cuanto al manejo de las taquiarritmias. Vamos, nos toca como internistas de entrada diagnosticar, o sea, detectar, diagnosticar y pues bueno, nos llega el paciente con los efectos secundarios al ataque arritmia, ¿verdad? Principalmente dificultad respiratoria y la taquicardia secundaria. ¿Qué se prioriza en esos casos? ¿El manejo de la frecuencia o el manejo del ritmo en este caso en forma inicial, en la fase aguda y en la fase crónica, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar por acá con ustedes compartiendo nuevamente. Le agradezco la invitación tan amable, doctor, para la charla y pues muy contento de que tenga tanta difusión esta plática, porque es un tema por demás que nos involucra a todos. Bueno, en cuanto a la pregunta, siempre ha sido como un tema de debate, incluso a veces con urgencias médicas. Y yo ahí siempre les he comentado, ahí es apegarse a la cuestión del ACLS, ¿verdad? Si el paciente, hay que considerar eso, en el punto en agudo, si el paciente va inestable hemodinámicamente, bueno, es seguir esos pasos, ¿verdad? Y en cuanto a el paciente crónico, bueno, es un poquito distinto. Pero bien, este estudio que platicaba aquí en la charla, este estudio de manejo del control de ritmo temprano en ablación, este, manejo del control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular en el IS-AFNE 4, son pacientes que tienen fibrilación auricular de menos de un año de diagnóstico y hasta una tercera parte de esos pacientes tenían diagnóstico de fibrilación auricular de nuevo inicio y como vimos ese compuesto primario de muerte por todas las causas, hospitalizaciones por descompensación de falla cardíaca, stroke, aparentemente el control de ritmo favorece mucho más en el pronóstico del paciente, considerando que de esos pacientes 20% habían sido llevados a ablación como parte de la estrategia de control de ritmo. Sí, pues doctor le manda a felicitar, muchas felicitaciones por el abordaje y la presentación, ¿sí? Acá hay una pregunta de parte del doctor Gregorio Arriaga, quien pregunta específicamente a quiénes se anticoagula y su experiencia con apixaban y nebivolol. Ajá. Perdón, ¿me repite la pregunta, Sí, doctor? Sí. sí, la pregunta es a quiénes se anticoagula y su experiencia con apixaban versus nebivolol. ¿Sí se escucha? Sí, bien, pues en este caso en particular, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que coexisten estas dos patologías, prácticamente, a no ser que tenga una contraindicación, no anticoagularíamos, pero prácticamente iríamos a anticoagular a todos los pacientes. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque la insuficiencia cardíaca combinada con la fibrilación auricular conlleva 4 veces más riesgo de un embolismo sistémico, comparado incluso contra aquel mismo paciente que ya ha tenido un evento cerebrovascular cardioembólico, pero que no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces,
ya en sí mismo la hace de alto riesgo el hecho de esta combinación, ¿no? Entonces prácticamente sí iríamos por anticoagular a todos. En cambio, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y fibrilación auricular, a lo mejor es un contexto un poquito distinto, pero son pacientes que tienen muchas comorbilidades, diabetes, hipertensión, que van a favorecer al anticoagulante, ¿sí? Mi experiencia con ambos fármacos que comentan, apixaban, nebivolol, perdón, es buena. La verdad es que los utilizo frecuentemente en mi práctica clínica, ya que, pues bueno, sabemos el apixaban, la versatilidad que te da o la facilidad que te da poderlo utilizar, aunque haya tasas de filtrado glomerular reducidas, ¿verdad? Y nebivolol es muy noble porque es uno de los beta bloqueadores que menos reducen los niveles de presión arterial. Entonces, a veces hay que ver esta parte de si vamos a combinar un SGLT2, si vamos a combinar el sacubitril o valsartán o la espironolatona. En estos pacientes, ojo, hay que tener en cuenta eso y a lo mejor optar por un beta bloqueo que no te reduzca tanto la presión arterial y te permite utilizar los fármacos o el arsenal terapéutico completo, porque sabemos que eh, es cuando más beneficio hay, es cuando se utilizan estos cuatro fantásticos, ¿verdad? En pacientes específicamente, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción reducida, pero también puede aplicar en cierta parte a los pacientes con falla cardíaca preservada. Claro. Una otra pregunta, doctor, es que sabemos de que además de la FA existen o coexisten otras taqui o bradiarritmias. De estas, pues frecuente la afección ventricular, ¿verdad? Así como bradiarritmias. En el caso específico de estas variedad amplia de variación de bradi y taquicardias, además de la ablación y de la terapia de anticoagulación, la posibilidad o en qué momento requerimos la utilización de algún otro dispositivo, DAIs, reconciliadores, hay sus indicaciones específicas, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, básicamente sí nos apegamos mucho a la cuestión de guías, para tomar la decisión si vamos a optar por un dispositivo. Puede ser candidato a un desfibrilador, pero hay que ver la fracción de expulsión, que sigue siendo uno de los marcadores más importantes. Ahora con la cardioresonancia, que se ha vuelto muy importante este tema de fibrosis, y sobre todo definir la etiología de la insuficiencia cardíaca. Esta parte, este abordaje es muy, muy importante para fines de pronóstico y también igual para el resincronizador cardíaco. Hoy en día que tenemos la estimulación de rama izquierda, que hacemos una estimulación mucho más fisiológica, pues es una muy buena opción y hay varios estudios en fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca que demuestran los beneficios. Entonces, sí es algo que utilizamos frecuentemente. Claro, siempre optamos por, en este caso, la ablación, debido a que, bueno, la ablación nos va a ayudar muchísimo en cuanto a, recordemos, es mejora en cuanto a los síntomas, mejora la calidad de vida en pacientes muy seleccionados con insuficiencia cardíaca. En análisis post-hoc, pues se ha visto que puede reducir incluso mortalidad, e incrementar la FEBI. Exacto. Sí, estos dispositivos y esas nuevas intervenciones, digo nuevas porque son pues relativamente recientes. Yo pues, en el inicio de mi desarrollo, ¿verdad? En la medicina, recuerdo que era únicamente el uso de, pues lo que hubiera como antiarrítmicos en su momento, ¿verdad? Y en la actualidad tenemos esta posibilidad, bueno, desafortunadamente, y allá como que si es un poquito, el tema se sale un poquito de esto, la disponibilidad. ¿En qué centros hospitalarios se cuenta con esto? No en todas las unidades médicas se cuenta con esto, ¿verdad? Entonces, no sé si tenga, sé que es un poquito complicada la respuesta, pero ¿qué porcentaje de la población tendría acceso a este tipo de dispositivos? ¿Hay Sí, una cifra aproximada? realmente, bueno, honestamente no tengo un dato así preciso, pero bueno, les puedo platicar un poquito de mi experiencia y
¿Con qué instituciones aquí en México contamos con estas tecnologías? Bueno, sí, como comenta, doctor, estas tecnologías desafortunadamente está bien circunscrito nada más al área o a los hospitales de concentración, los centros médicos de tercer nivel, casi siempre, es donde contamos con estas tecnologías, la posibilidad de llevar a ablación a un paciente, de poner un dispositivo intracardíaco avanzado como un desfibrilador o un Dire Synchro o una estimulación de rama izquierda, que es donde se concentra la mayoría de los electrofisiólogos del país. Lo que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con las UMAES y muchas de ellas ya se están prácticamente desarrollando en este campo de forma importante. Lo que viene siendo siglo XXI, la raza, aquí el Hospital 34, Obregón, prácticamente el León, Guadalajara, están ya bastante muy buenos electrofisiólogos y están haciendo bastante bien las cosas los colegas. Y en ISSSTE, pues también bastante bien el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y ya ellos han ampliado el número de salas de hemodinamia con participación o involucro de electrofisiología y estimulación cardíaca. Entonces, la verdad es que cada vez vamos poco a poco, vamos haciendo que sea más accesible para la población y esperemos que no en mucho tiempo sea algo de lo que dispongamos todos y que esté a la mano de estos pacientes que realmente lo necesitan bastante y mejora el pronóstico de forma significativa. Sí, definitivamente, ¿verdad? Se ha ido avanzando poco a poco, ¿verdad? Acá en el sureste tenemos la fortuna de que tenemos hospitales que ya cuentan con, pues bueno, grandes electrofisiólogos, ¿verdad? Ya muchos cardiólogos están llegando con alta en electrofisiología. Y sí se hacen ablaciones, implantes. Desafortunadamente, pues no toda la población, en muchos casos, por diferentes circunstancias, tienen acceso a eso, pero cada vez creo que es mayor la cobertura y pues bueno, hay sus indicaciones precisas y específicas, pero de entrada el manejo farmacológico, ¿verdad? Para control de ritmo, para control de la frecuencia y en cierto modo tratar de evitar complicaciones derivadas de esta problemática, taquibradiarritmias. Hay muchas más preguntas, doctor, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar las mayores posibles. El doctor Felipe Ramírez pregunta, ¿qué avances, estudios se han publicado, están de moda, sobre el uso de ISGLT2 y prevención de la fibrilación auricular, basándose en el inicial de Circulation 2020? ¿Hay algo sobre esto, el uso de ISGLT2? Sí, ya hay también bastante información de que deben ser empleados los SGLT2 para reducir la incidencia de fibrilación auricular. La evidencia es muy sólida y es una medida que es tanto utilizable en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida per se y en pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI preservada también. Sí, es concreto. El doctor Miguel Malváez le felicita, doctor, excelente plática. Y sobre el comentario sobre los dispositivos, ha generado mucho interés, ¿verdad? Específicamente sobre los implantables Watchman. ¿Algo sobre esto? Ajá. Sí, bueno, bien, recientemente yo apenas acabo de iniciar experiencia con dispositivos cierre de orejuela. Es muy interesante, parece que es algo que viene fuerte. Se han estado haciendo estudios combinados en utilizar ablación y cierre de orejuela. Esto es muy prometedor. La verdad es que este, pues de pronto lo que a lo mejor limita estas situaciones es la disponibilidad, ¿verdad? De pronto, pero realmente es algo que técnicamente el cierre de orejuela no es tan complejo. Tenemos muy buenos dispositivos en el mercado. Es una buena opción para aquellos pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación o aquellos pacientes pues, que han tenido un evento de sangrado con el anticoagulante y pues se quiere reducir el riesgo embólico a largo plazo, ¿sí?
Entonces ahí es donde se ha visto el mayor beneficio hasta ahorita, pero están corriendo estudios o vienen varios estudios en curso sobre cómo hacer este abordaje o qué pacientes serían los más idóneos para esto. Sí, en definitivo, ¿no? Es esperanzador todo lo que se tiene y lo que viene, ¿verdad? Derivado de los hallazgos que estamos viviendo en la actualidad, dándole más énfasis. Y pues bueno, de alguna forma, vamos, aumenta la esperanza de vida, aumentan factores de riesgo, aumentan enfermedades y complicaciones. El doctor Rodrigo Cortés dice, le felicita y él comenta, una vez iniciada la anticoagulación y haber obtenido el rango terapéutico, ¿qué dosis de mantenimiento se establece con rivaroxaban y por cuánto tiempo? Bueno, en general la ventaja que tienen hoy en día estos nuevos anticoagulantes orales, que ya, bueno, podríamos decir que ya no son tan nuevos, ¿no? Pero así lo llaman, o anticoagulantes orales directos, pues es la gran ventaja es que afortunadamente no tenemos que estar con el estrés de estar tomando los tiempos de coagulación, el Bien. INR, el TP, el TTP. La verdad es que no hay estudios que nos digan que esto ha modificado o se modifique. Y la otra cosa es que también no tenemos que someter a un paciente a alguna dieta en específica, como lo hacemos con antagonistas de la vitamina K o con lo que viene siendo la interacción de fármacos. Cualquier cosita en la práctica clínica uno lo ve. Si el paciente inicia o toma otro medicamento, eso te mueve los niveles séricos te mueve el INR, o sea, tienes que ajustar la warfarina y luego, si por ejemplo le dio una infección a algo y en ese momento se hizo los controles, eso también te modifica. Son varios detalles, varios aspectos que tienen en cuanto a desventaja los antagonistas de la vitamina K. Y por eso se confina su indicación precisa o exacta ahorita a los pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen estenosis mitral o que tienen una prótesis mecánica. Pacientes que tienen una prótesis mecánica está contraindicado los anticoagulantes orales directos, no deben de ser empleados. La ventaja de los anticoagulantes orales directos es que tienen dosis bien establecidas de mantenimiento. El rivaroxaban es de 20 miligramos. Si no hay que hacer algunos ajustes en base a la edad, al peso, a la función renal, que es fácil de checar o de revisar, ¿verdad? Y ya se ajusta a 15 miligramos, que son dosis off-label, porque realmente los estudios no fueron hechos así, pero se pueden emplear dosis distintas también para Pixaban, Edoxaban y Dabigatran. En mi experiencia particular es que utilizo mucho más a Pixaban, Rivaroxaban y Edoxaban. Sí, definitivamente, no, fue una fortuna, ¿verdad? Poder tener en la actualidad, bueno, como tú hace un rato, en la actualidad, dato no tan actual, no tan reciente, ¿verdad? La disponibilidad de los anticoagulantes directos, no los orales, y pues bueno, el hecho de que la facilidad de su uso y con el menor o menos riesgo, ¿verdad? De trastorno de sangrado y pues con la facilidad para la titulación y no es dar el seguimiento con los marcadores, ¿verdad? De anticoagulación. Bien, la doctora Sandra Mosqueda felicita de igual forma, dice buenas noches. ¿La edad del paciente puede ser una limitante para realizar la ablación? Sí, bueno, a lo mejor eso es más como, también lo hemos visto, ¿no? Como que pensamos que un paciente frágil o un paciente con insuficiencia cardíaca, que fue el tema del día de hoy, tiene un peor pronóstico, no le va a ir tan bien quizás, pero realmente no hay una limitación, o sea, no hay una edad que nos digan, esto. Aquí ya no puedes hacer ablación, o sea, realmente no es tanto esa parte. Ahorita lo que hemos visto que influye mucho en optar o en decidir abortar por una ablación es quizás el volumen de la aurícula izquierda. Un volumen muy grande de la aurícula izquierda, la verdad es que hace muy probable la recidiva o la recurrencia de la fibrilación auricular. Y hay otros marcadores que han ido saliendo y que nos van diciendo este,
qué, qué probabilidades hay de tener un buen éxito en la fibrilación auricular, pero no tanto en sí la edad como tal. Entonces no es una limitante, lo podemos hacer en pacientes añosos. Hay que recordar pues, que esta es una arritmia de pacientes añosos principalmente, es donde lo vemos. Y si genera síntomas, si tiene indicación, pues bueno, hay que hacer la ablación. Sí, abordar un poquito más de esto, ¿verdad? Nos toca pues ya en nuestra práctica clínica, en la medicina interna, pues derivado del aumento de la expectativa de vida, de la calidad de vida, pues vemos gente muy mayor con un nivel de vida bien y su único problema puede ser justamente eso, ¿no? Entonces como que es adaptarse al paciente, no poner, no es factible supongo, establecer un rango de edad para que sea una limitante para ofrecerle la ablación en este caso. El doctor Juan José Hernández le felicita, doctor, por tan brillante conferencia que y comparto el comentario del doctor Hernández. Nos ayuda y actualiza en el conocimiento en esta área, ¿verdad? A los que elaboramos en los servicios de urgencias y también de medicina interna y terapia intensiva. Siempre yo creo que todos los que estamos en el contexto de la medicina interna eh, nos hemos enfrentado y es el día a día, el quehacer diario, las taquibradiarritmias. Bien, surgen muchas dudas, pero bueno, no vamos a prolongar más esto, ver hay actividades. Agradecemos, doctor, de nueva cuenta su participación, su apoyo. No sé si quiera darnos un mensaje final, ¿verdad?, sobre la plática o en general en su expertise en la cardiología, en específico en la electrofisiología. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias a la audiencia. Encantado de participar. Bueno, pues la electrofisiología es un campo que ha crecido o se ha desarrollado de forma muy importante en los últimos años. Sepan que hoy en día contamos con múltiples herramientas para atender a los pacientes. Tenemos mapeo electroanatómico, tenemos crioterapia, tenemos ahora la nueva terapia que es la ablación de campo pulsado, que probablemente van a estar viendo mucho de esto por ahí en las news de cardio. Aquí en México ya lo tenemos dispositivos avanzados. Hoy en día estamos haciendo una estimulación fisiológica al estimular el haz de His o la rama izquierda. Entonces todo esto combinado pues se ve muy prometedor para nuestros pacientes y encantado de que nos involucren a los electrofisiólogos, a los cardiólogos de falla cardíaca, a medicina interna en conjunto, siempre con urgencias, medicina crítica, pues bueno, médicos de primer contacto también, debemos de formar un equipo multidisciplinario para bien de nuestros pacientes, ¿verdad? Para que el paciente le vaya mucho mejor, el pronóstico se vea completamente modificada la historia natural de la fibrilación auricular, que como vimos, esto va a llevar a complicaciones, predice complicaciones de forma importante, entonces hay que incidir en esas complicaciones, hay que evitarlas y la forma de hacerlo es pues involucrándonos todos. Muchas gracias, doctor. No, a usted, doctor, de nueva cuenta, el Colegio de Medicina Interna le agradece su participación y por su correo le haremos llegar un reconocimiento por su participación en esta plática semanal. Este, muchas gracias y pues esperemos vernos pronto, ¿verdad? Aprovecho invitarles, recordarles a toda nuestra población de medicina interna, medicina general, cardiología, ¿verdad? El Congreso de Medicina Interna que se llevará a efecto del 19 al 22 de noviembre en la ciudad de León. Esperemos contar con su presencia. Es un evento, de verdad, con un programa de muy alta calidad, muy amplio, como lo es la medicina interna. Trataremos de abordar, de abarcar todas las ramas de la medicina interna, las subespecialidades derivadas de la medicina interna. Y de igual forma, recordarles que la fecha límite es el día 3 de octubre, estamos a unos días para el cierre de la recepción de trabajos libres. Doctora, si tienen residentes, pónganlos a trabajar, que van en sus trabajos libres, ¿verdad? Para los cuales se revisarán en el Congreso de León próximamente. Entonces, pues ahí se los encargo.
difúndanlo, denle la oportunidad a los médicos residentes, nuestros semilleros en la medicina interna, la cardiología y todas sus especialidades derivadas de la medicina interna. Hay que darle la oportunidad de empezar a ser partícipes de todas las actividades académicas que hacemos para la población de medicina interna y las derivadas de esta. Pues bien, agradecemos la presencia de todos ustedes a esta plática y nos vemos la próxima semana con la plática que en su momento les vamos a publicar por las redes y los medios de comunicación de cuál va a ser el tema a abordar. Pues bien, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias. Este 2025, el corazón de la medicina interna late en una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y modernidad. León, Guanajuato, te abre sus puertas. Reconocida por su hospitalidad, su inigualable gastronomía y su riqueza cultural, León será el escenario perfecto para nuestro encuentro más importante del año. Del 19 al 22 de noviembre, en el Centro de Convenciones Poliforum León, recibiremos a médicos internistas de todo México y de diversas partes del mundo. La edición número 48 de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna contará con la participación de destacados profesores nacionales e internacionales, mismos que compartirán conocimientos, experiencias y los más recientes avances en nuestra especialidad. Será una oportunidad única para actualizarte académicamente, fortalecer tu desarrollo profesional y crear vínculos que trasciendan en tu práctica médica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro. Nos vemos en León, Guanajuato del 19 al 22 de noviembre. Agenda la fecha. La cita es en Poliforum León. Regístrate hoy en nuestra página web www.cemin.org. Vive León diferente, vive León con CEMIN.